En esta cuarta parte hablaremos sobre las características y contenido de los expedientes. Para ello es importante también tener en consideración que el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en resumen, establece 4 características para los expedientes, que deben de ser únicos, deben ser contener uniformemente la información, un contenido uniforme, deben estar organizados y deben de estar foliados. Cuando decimos únicos, nos referimos a que solo puede organizarse un expediente para la instrucción y solución de un mismo caso. Es decir, para nuestros fines de la exposición, cada atención de denuncia generará un único expediente. Cuando hablamos de contenido uniforme, nos referimos a que se debe contener todos los documentos que lo originan y los que se desarrollan para la atención de la denuncia. Las solicitudes de atención de denuncia, solicitud de información al EPS, la información que la empresa nos alcanza, las actas, ya sea de la investigación preliminar o las actas de supervisión que puedan darse lugar, informes iniciales y finales, los oficios que se hayan notificado, los cargos de notificación de los oficios es muy importante, y otros documentos que puedan haber sido evocados en los informes. Ahora, esta información puede ser física como también magnética, es decir, la información que nos puedan alcanzar a través de CD. Cuando tengamos esta situación, estos CDs, deberíamos tener la precaución también de archivarlos debidamente. Es necesario colocar en sobres para que no se puedan caer y perder esta información, que es un elemento de los expedientes que estamos conformando. Cuando mencionamos la característica de organizado, es que todos los documentos deberán colocarse en un orden cronológico, desde el más antiguo, que iría en la parte inferior, abajo, hasta el más reciente, que se pondrían en la parte superior, es decir, arriba. En ese orden se deben de ir incorporando todos los documentos que son materia de la atención de denuncias. Cuando mencionamos foliado, nos referimos a que deberá foliarse siguiendo el orden cronológico de abajo hacia arriba de todos los documentos que lo conforman. Estos documentos deberán agruparse en cuerpos, folders o tomos de no más de 200 folios. Es decir, nosotros debemos agrupar en folders cada 200 hojas, cada 200 folios. En caso este límite obligue a dividir algún escrito que constituya un solo texto, es decir, alguna carta, un oficio, informe, un memorial que pueda tener más de una página, más de un folio, y de pronto la primera página de este texto pueda llegar al límite de 200 folios y las otras páginas quedasen fuera de este límite, entonces no se debe de seccionar este documento. Lo que se debería hacer es de que todo este documento en su integridad debería pasar a un siguiente cuerpo, a un siguiente tomo, a un siguiente folder, de manera de que este límite no sea superado. Así podremos decir que cada tomo, cada cuerpo, cada folder podrá tener un número menor de 200 folios, pero nunca un número mayor. Entonces, de manera resumida, primero debemos de ordenar todos los documentos en orden cronológico de abajo arriba. Debemos separarlos en estos documentos en cuerpos con no más de 200 folios. Debemos incluir también separadores, es decir, carátulas para cada uno de estos cuerpos, y que seguidamente se mostrará un ejemplo de estas carátulas, de estos separadores. Y una vez de que se haya terminado todo el proceso de supervisión, toda la acción de supervisión, el expediente deberá foliarse siguiendo un orden cronológico para su posterior digitalización y escaneo. Hay que tener en cuenta de que si nosotros, como hemos ido explicando en las partes anteriores, tenemos en el proceso de atención de denuncias una etapa de pronunciamiento que podría gatillar una supervisión.
Si fuera el caso, toda la información, toda la documentación que se haya generado en la etapa de pronunciamiento como en la supervisión será parte de un mismo expediente. ¿Ok? Entonces, el ejemplo del separador es el que se está mostrando, donde se indiquen los datos del número de expediente, el número de folios que está conteniendo este tomo o este volumen, este folder donde se esté agrupando estos folios, y se indica también el nombre de la EPS. De manera complementaria, es necesario que tenga en consideración estas pautas. Los formatos de documentos que nosotros dentro de la gerencia generamos básicamente son 3: oficios, memorandos e informes. Por favor, tengan en cuenta el tipo de letra que se está indicando. Para el caso de oficios y memorandos es Tahoma y para el caso de informes es Arial. Los tamaños de letra en los dos primeros es el tamaño 11, en el último es tamaño 10 y los interlineados en todos los casos es simple. Adicionalmente, en el caso de uso de mayúsculas en encabezados y firma de documentos, por favor tengan en cuenta el ejemplo que se está citando, ¿no? Los nombres deberán ser consignados en negrita y con mayúscula, de igual manera como la razón social, en este caso de la empresa. En el caso de las firmas, el nombre de la gerenta o del coordinador que de pronto puede estar oficiando un documento debe seguir el formato que se está señalando. Por favor, estas indicaciones son con un fin de mantener un estándar que ya tenemos establecido. En términos de forma, es conveniente de que tengan en consideración las pautas que se les da, incluso desde las estructuras de los documentos. Los informes ya tienen una estructura preestablecida, de manera de que sigamos las pautas y estilos que tiene la gerencia e incluso la institución. Entonces, en el caso de los informes, como les decía, ya hay una estructura preestablecida, de manera de que es importante que ustedes sean estrictos en cumplir cada una de esas partes y si ustedes necesitasen un formato, pues con los especialistas con los que interactúan dentro de la sede central, pueden pedir que les faciliten un documento de estos para que ustedes puedan sobre él ya tener el estilo establecido. De manera que el gran aporte que ustedes puedan tener en estos contenidos en sí sea de fondo, a fin de también nosotros estar estandarizados. Estos detalles son tales, pero en sí son relevantes porque es un tema también de imagen que ya se ha contemplado. En todo caso, si hay algún cambio, será comunicado por los medios correspondientes, pero es importante que todos, tanto las ODEs como la sede central, tenga en cuenta estas consideraciones. Asimismo, cuando ustedes reciban algún documento, va a ser necesario que generen una guía de trámite a través del Sistran. Entonces, dado que ustedes ya tienen los accesos con usuario y contraseña, es recordarles, en caso no hayan tenido ese alcance, de que estas guías de trámite puedan ser generadas por esta plataforma. Y para esto los pasos a seguir son que se ingrese el usuario y contraseña, se seleccione la opción de trámite documentario, seguidamente se seleccione la opción de ingreso de expediente, para luego seleccionar la opción de registro de expediente, que nos conlleve a llenar los datos del formulario que va a emerger, de manera que posteriormente se pueda aceptar la confirmación de la generación de esa guía de trámite. Las partes de la guía de trámite que ustedes, si imprimen directamente, van a tener una imagen semejante a la que se está mostrando en la diapositiva, donde las partes son las que se están indicando. Y yendo en un orden de arriba, desde la derecha, va a aparecer la hora de registro, el número de guía de trámite con el que se está admitiendo el documento que están registrando, el número de folios,
el asunto sobre el cual se está registrando el documento, el tipo de prioridad que se seleccionó, el plazo en días hábiles que está reportando el sistema para este análisis. Por defecto en realidad lo tiene seteado, pero siempre hay que verificarlo con los plazos que tenemos nosotros establecidos dentro de la gerencia. En consecuencia, determina un plazo máximo de atención. La oficina a la que se esté derivando el documento, el destinatario, la fecha de ingreso y en sí el documento que se está registrando. Posteriormente se les alcanzará una imagen como la que se está mostrando, de manera que sobre esta puedan imprimir los datos que anteriormente habíamos mostrado. Entre tanto no reciban esa imagen, pueden ir trabajando con la impresión según lo que va a reportar la misma impresión del Sistran, que es según la imagen que estoy mostrando en este momento. Ahora, ¿qué importante es en la guía de trámite, además del registro de todos los datos? Es el número de guía permite llevar un control del ingreso, de los ingresos generados a la GCF. ¿Qué documentos han sido o están siendo atendidos por la gerencia? Por otra parte, el sello de recepción del documento, que es algo adicional a lo que se puede estar registrando en el sistema, que es el sello de recepción de mesa de partes, especificando la fecha, la hora y el viso de la persona que lo recibe, nos podrá permitir determinar desde cuándo se contabilizan los plazos para la emisión de los documentos por parte de SUNAS, a fin de atender lo presentado en el marco de nuestras funciones.